Buenos días. Les doy la bienvenida a la séptima edición de los webinars de WRI de 2019. Mi nombre es Valeria Hurtado y soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Los edificios consumen el 40% de la demanda mundial de energía y son responsables de un tercio de las emisiones globales por GEI. Mejores políticas de eficiencia energética en la construcción de edificaciones pueden resultar en una reducción entre el 25 y 50% en la demanda de energía de edificios nuevos y existentes, ahorrando dinero y disminuyendo la contaminación. Si nuestra meta es que México y otros países de América Latina sean economías bajas en carbono, a futuro es necesario implementar políticas de eficiencia energética en edificaciones. Con la publicación del Código de Conservación de Energía para las Edificaciones en el año 2016 por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, se avanzó significativamente en política pública regulatoria a nivel federal. Sin embargo, su adopción es opcional para los municipios. Además de esto, existen otros retos asociados a la capacidad institucional gubernamental para su implementación a nivel local. En este webinar, por tanto, discutiremos cuál es el rol de los municipios, los estados y el gobierno federal en la adopción de políticas públicas en eficiencia energética de edificaciones y cómo el estado de Campeche en particular ha mostrado avances en la adopción e implementación de dichas políticas. El tema lo abordaremos a partir de la siguiente estructura. ¿Cuál es la perspectiva global en términos de eficiencia energética? ¿Cuál es la perspectiva nacional y qué son los códigos de energías en edificaciones? ¿Cuál ha sido el desarrollo y la evaluación de la política nacional en eficiencia energética en edificaciones en México? Y por último, tendremos el caso de estudio del estado de Campeche. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que el ponente les dé respuesta. Queremos conocerlos y si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando @ WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Marco Villalobos. Marcos es ingeniero y tiene una maestría en energías renovables. Ha colaborado con el Instituto de Energía Renovable de la UNAM, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, el Centro Mario Molina, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUE, además de haber sido consultor en temas de eficiencia energética y de energía renovable. Ha recibido capacitación por parte de la Agencia Nacional de Energía en eficiencia energética y su trabajo en WRI México ha sido reconocido por el WRI Cities como un top outcome. Actualmente es gerente de eficiencia energética en WRI México, desde donde lidera las actividades en México y la región del acelerador de eficiencia energética en edificaciones de la iniciativa de la ONU, Energía Sustentable para Todos. Apoya a los gobiernos locales en la definición de políticas y proyectos que aporten a mejorar la eficiencia energética en edificaciones. Sin más introducción, le doy la palabra a Marco para que podamos comenzar con el tema. Muchísimas gracias, Valeria, por la introducción al tema y por presentarme. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan en este webinar de hoy, que creo que Valeria hizo un muy buen resumen de lo que vamos a tratar de estar explicando por acá. Bueno, este es el contenido de mi presentación, es lo que dijo Valeria de forma más extensa. Al final es dar un repaso en perspectiva global, cómo está la eficiencia energética en las edificaciones, la importancia que tienen las ciudades para esto, y bueno, algunos programas globales que están funcionando para mejorar la eficiencia energética a nivel global y las metas que hay. Y después un poco en la perspectiva nacional, que es lo que estábamos haciendo en México, y bueno, ya después el caso de Campeche, que voy a explicar un poco por qué voy a hablar también de Campeche más adelante, y terminamos con una sesión de preguntas y respuestas. En la perspectiva global, para tratar un poco cuál es la importancia de los edificios y la relación que tienen estos con el cambio climático, bueno, mencionar que pues, las ciudades están hechas de edificios y actualmente más del 50% de la población mundial vive en ciudades, en zonas urbanas. Estos son más de 2.500 millones de personas que van a vivir en ciudades para el año 2050. Pero además en las ciudades se genera cerca del 80% del Producto Interno Bruto y bueno, las ciudades también son consumidoras del 75% de la energía primaria a nivel global. Entonces, tienen mucha importancia y
están creciendo, ¿no? Este dato de ONU Habitat le explicaba que para el 2030 más del 60% de la población global viviría en zonas urbanas, y para Latinoamérica el caso es parecido, ¿no? Este movimiento que hay de las personas que viven en las periferias a empezar a vivir dentro de las ciudades, más pues todos los hijos que están teniendo adentro. Y esto es importante porque pues cada persona que está en una ciudad eventualmente necesita un edificio, necesita una vivienda, necesita un lugar para trabajar, necesita un lugar de esparcimiento, necesita un hospital, necesita una escuela, si es que está en la escuela, donde ir a trabajar. Entonces, es importante pensar que esta población, este aumento de población también se representa un aumento de edificios, ¿no? Y es por ello que quería resaltar algunos datos sobre qué pasa con estos edificios. Eh, Como dijo ya Valeria, pues un tercio de la demanda de la energía global se está yendo en ellos, de la energía eléctrica, y un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero también son responsabilidad de los edificios, del uso que les hacemos, del diseño que les damos antes de empezar a ocuparlos. Y pues pasamos la mayor parte de nuestra vida ocupando algún edificio. Entonces las condiciones en las que estás dentro de este edificio, como la iluminación y la ventilación, la calidad del aire y todo eso también afecta en tu desempeño del día a día y en tu calidad de vida, ¿no? Y bueno, también como mencioné, el 50% de las superficies de los edificios están hechas por ciudades, y un tema es que el 60% de los edificios que vamos a necesitar ver al 2050 aún no se construyen. Entonces es muy importante entender las decisiones que estamos tomando ahora, pues los edificios tienen periodos de vida muy largos, de más de 30 años, y bueno, además pues son responsables del 2/3 de las emisiones de halocarbonos, los que dañan la capa de ozono principalmente, y bueno, consumen el 55% de la energía global. Y entonces, esto que está escrito abajo como efecto lock-in, perdón que puse ese término en inglés, pero trata de representar esto que decía de si un edificio ha sido mal concebido desde el punto de vista del desempeño energético, pues este edificio va a estar haciendo un derroche de energía innecesario durante muchos años de su vida, ¿no? Por los periodos que tienen de utilización. Y bueno, hay un estudio que muestra que si queremos mantener los 2 grados de incremento en la temperatura global, los edificios que existan para el 2030, todos los edificios nuevos que se construyan para el 2030, tienen que operar bajo un esquema que se conoce como Net Zero Carbon Building, que son edificios de generación de carbono neta, y que para el 2050 tendrían que ser todos los edificios, tanto nuevos como existentes, y ahorita voy a explicar un poquito qué podríamos hacer para lograrlo. Eso que está escrito en el primer párrafo es lo que decía anteriormente, que para cumplir con el Acuerdo de París, todos los edificios nuevos deben de operar con esta modalidad. Eh, y además, el otro dato que mencionaba, el 60% de los edificios para el 2060 no han sido construidos y van a construirse, como están las cosas, sin códigos de energía obligatorios. Entonces, no hay actualmente un códigos de energía obligatorios de forma importante en muchos países. Entonces, esos edificios van a ser construidos, pues, como se han estado haciendo durante los últimos años, ¿no? Entonces, de no actuar ahora, para el 2050 tendríamos el doble de emisiones de carbono equivalente asociadas a los edificios. Sin embargo, la eficiencia energética es una medida costo efectiva, que sigue siendo una de las mejores opciones para las reducciones, porque puedes tener en el sector de edificios una gran reducción de emisiones de bajo costo. Realmente no tienes que hacer inversiones muy altas para poder tener los primeros ahorros importantes, y pues por allí hay muchos temas del uso que le damos al edificio, ¿no? Es un tema de comportamiento que también se puede adecuar, y generalmente es de bajo costo o nulo costo, como dicen algunos. Y creo que están allí las condiciones para hacerlo, y sin embargo no vemos que esté pasando de forma masiva o de forma importante como deberíamos de pensar. Y no solo pues, son emisiones, hay muchos beneficios que están allí. No me voy a tener a leerlos todos, pero están yendo hacia otras dimensiones que son la parte económica de los edificios, la parte social, cómo se beneficia uno de esta eficiencia energética. Y bueno, hay un dato que sí quiero mencionar, que
se ha estimado que por cada dólar que se invierte en eficiencia energética, se evita que uno tenga que después invertir $2 para suministrar la energía a esos edificios. Entonces, simplemente con esta ocasión parece ser que hace mucho sentido empezar a pensar en eficiencia energética desde ya, ¿no? Pero lo quería mencionar que hay una publicación que hizo la Agencia Internacional de Energía sobre los múltiples beneficios de la eficiencia energética y está disponible en su página web y pues quien esté interesado en conocer más de estos beneficios, pues creo que es una muy buena lectura, casi obligatoria, diría yo, para entender que cuando hablamos de eficiencia energética, no solo es la antigua definición de hacer más con menos o hacer lo mismo con menos, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar todos estos beneficios. Y bueno, un estudio que hizo el World Green Building Council establecía que para las personas que tienen acceso a mirar hacia el exterior del edificio, o sea, a través de una ventana poder ver el exterior, mejoraban en su función mental, mejoraban su memoria, tenían procesamiento de las llamadas en los trabajos un poquito más rápidas, las hospitalizaciones eran más cortas, las personas se recuperaban más rápido, las personas que tienen acceso a luz natural dentro de un edificio, hay estudios este estudio mostraba que los estudiantes tenían mejor rendimiento, que tenían mejores notas, que aprendían más rápido y que los trabajadores eran un 18%, dice allí, más productivos y en los comercios había más ventas, ¿no? Pues solo por tener un comercio diseñado de forma tal que tuviera acceso a luz natural, las ventas aumentaban, ¿no? Y los que tenían sistemas eficientes, pues tenían, aumentaban su productividad cuando tienes mejor iluminación y cuando tienes mejor ventilación y cuando puedes controlar la temperatura de un edificio, ¿no? Esto es un poco los que hemos trabajado en oficinas lo vivimos todos los días, ¿no? Con dolores de cabeza porque la iluminación no es la adecuada, todos enfermos de gripe porque la ventilación no es la adecuada, los cambios de aire no se dan como se deben de dar, a la velocidad que se deben de dar, y una persona que está pegada a la ventana muriendo de calor y la que está alejada de la ventana muriendo de frío. Entonces creo que estas son cosas que hemos acostumbrado a vivir así, pensamos que es normal y realmente no lo es, ¿no? Se tendría que actuar sobre eso. Y bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Si hay tantos beneficios y están como la urgencia por hacerlo ahora, ¿qué estamos llevando a cabo? Hay este programa que mencionó también Valeria en la introducción, que es el acelerador de eficiencia energética en edificaciones. Es un acelerador que surge a partir de la iniciativa en la ONU que se llama Energía Sustentable para Todos, que busca tres objetivos. Bueno, tiene una meta global que es lograr la energía sustentable para todos para el 2030 y para ello busca hacerlo a través de esos tres objetivos que tienen que ver con asegurar el acceso universal a servicios modernos de energía, con duplicar la tasa de eficiencia energética, el crecimiento de la tasa de eficiencia energética y con duplicar la participación de energías renovables en la matriz global. Entonces, dentro de los aceleradores de eficiencia energética se creó uno para edificaciones eh, y es liderado por el WRI a nivel global. Y está conformado por estos socios que aparecen allá arriba como algunas ONGs, otras asociaciones de otros organismos multilaterales. Colaboramos con ellos. El acelerador de eficiencia energética está diseñado para apoyar a las redes de ciudades como la que tiene C40 o la que puede tener ICLEI. Y son organismos que nos han apoyado y que nosotros hemos apoyado a desarrollar esto, ¿no? Y también hay compañías y proveedoras de servicio, ¿no? La parte del sector privado también, porque ellos tienen mucha expertise técnica en hacer las cosas y son unos excelentes aliados. ¿Cómo funciona el acelerador? Funciona bajo estos tres pilares. Es crear alianzas público-privadas entre gobiernos locales y estas empresas que proveen servicios y tecnología. Está enfocado en gobiernos subnacionales. Esto es por varias razones. En México tiene que ver porque si la política nacional de pronto no es favorable hacia la eficiencia energética, pues puede uno desarrollar su propia política local a nivel municipal, por ejemplo, o a nivel estatal, y además lo permite el artículo 115 de la Constitución. Entonces, creo que eso puede favorecer mucho y hace mucho sentido también apoyar a gobiernos locales y después buscar cómo entre ellos pueden compartir experiencias. Y lo que busca es desarrollar políticas y programas, ¿no? Los programas son demostrativos, son programas que puedan explicar que
que hacer eficiencia energética tiene sentido, que es factible técnica y económicamente, y la política busca incentivar a que esto se vaya desarrollando a nivel masivo. Entonces, con el acelerador lo que hacemos es dar apoyo a los gobiernos para acelerar esta adopción de políticas y de mejores prácticas y también para poder implementar estos programas y proyectos de eficiencia energética, porque muchos lo están haciendo, pero con este programa lo que buscamos es acelerar esa iniciativa que muchos gobiernos ya tienen y hacerlo de la mejor forma ordenada. A nivel global tenemos más de 36 ciudades que forman parte del acelerador. Sin embargo, hemos asesorado a más de 256, pero que forman parte, que han firmado su adhesión al programa. Tenemos ahora 36, si mal no recuerdo. Y en México tenemos actualmente 5. Y la más reciente es Campeche y es por eso que voy a hablar de ella. Quiero señalar que hemos hecho ya algunos webinars sobre el acelerador de eficiencia energética, entonces pueden visitar el canal de WRI México en YouTube y ahí pueden encontrar estos webinars que hemos dado por si quieren tener aún más información de esto. Y por supuesto pueden revisar su página web y si gustan pueden escribirme un correo para entrar en contacto, ¿no? Pero ahí hemos hablado de casos de Mérida, hemos hablado de casos de la Ciudad de México, hemos hablado del acelerador de eficiencia energética como tal. Entonces creo que es una buena fuente de información que está disponible para todos de forma gratuita. Eh, a nivel nacional, ¿qué es lo que se está trabajando? Pues, ¿qué es lo que pasa, digamos, a nivel de problemática? Es que, como mencionaba, pues 8 de cada 10 personas en México viven en una ciudad y estas ciudades generan pues el 90% de la producción nacional, por eso es que es importante tener atención con ellos y mejorar su competitividad. Y bueno, para el 2030 habrá 20 ciudades que tengan entre 1 y 5 millones de habitantes y habrá una megaciudad. Entonces es un panorama que tendríamos que estar preparando para abordarlo, ¿no? Existe ya en México algunos instrumentos de política pública que ayudan a que estas cosas sucedan. Están ahí los argumentos, existen. Están las condiciones legales para hacerlo. Está el Plan Nacional de Energía y la Estrategia Nacional de Desarrollo, la de Energía, la Ley General de Cambio Climático. Y bueno, ya están también los NDCs, ¿no? Que se comprometió México a cumplir. Entonces creo que hay condiciones para poderlo hacer. Y el año pasado, si mal no recuerdo, fue el 19 de junio, se llevó a cabo en México el primer Green Build, que es un evento que organiza el Green Building Council en distintos países y en México el primero fue el año pasado y tuvimos ahí un taller, un evento paralelo, o más bien dentro del marco del Green Build, que hicimos un foro sobre la colaboración nacional y subnacional para la eficiencia energética de los edificios. Fue una colaboración entre el Green Building Council y WRI. Y bueno, invitamos a distintos actores de todos los sectores que pudimos, tanto academia como sector privado, como sector público. Eh, había allí arquitectos, proyectistas, había directores de desarrollo urbano de algunas ciudades y gente del gobierno federal. Entonces nos pusimos a conversar qué es lo que se necesita para que los gobiernos locales puedan recibir apoyo del gobierno nacional, del gobierno federal y viceversa, cómo las acciones que toman los gobiernos locales pueden servir para que el gobierno nacional cree políticas con ellos. Y bueno, al final la conclusión a la que llegamos eran los dos temas más importantes que urgía poder desarrollar. Era la recolección de datos o tener datos sobre edificios en términos de cuánta energía consumen, cuántos metros cuadrados hay construidos, qué tecnología tienen instalada, y todo eso puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, ese es un tema que está muy pendiente en México. Realmente existen pocas fuentes de información que tengan todos estos valores de todos los edificios de alguna región, por ejemplo, de algún municipio. Es complejo obtenerlo y creo que podríamos trabajar también sobre eso de forma urgente. Y el otro tema tenía que ver con la regulación, que realmente si en el reglamento de construcciones de un municipio no aparece como obligatorio normas de eficiencia energética, como lo mencionó Valeria también al principio, pues entonces nadie se va a sentir obligado a cumplirla, ¿no? Y claro que hay quien lo hace porque está convencido de esto y porque está creando un mercado. Y pues qué bueno, ¿no? Pero creo que si pudiéramos establecer una línea base de eficiencia energética, podríamos empezar a cambiar las cosas de forma más expedita. Y sobre la recolección de datos, hay una base de datos impresionante de las ventas de
Energía Eléctrica que hizo la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, durante el 2018. Y con esos datos de allí armamos estos gráficos esto es el consumo de energía eléctrica a nivel nacional en las tarifas de mediana tensión, que es donde se encuentran la mayoría de los edificios comerciales, y está bajo ordenado por meses. Entonces uno puede ver los meses de mayor consumo coinciden con los del verano. Y estos son lo mismo, pero para las tarifas domésticas de todo el país. Ahí es mucho más prominente este consumo muy elevado en verano, ¿no? Y esto tiene sentido porque al parecer utilizamos mucho el aire acondicionado en edificios que no están diseñados adecuadamente para mantener el calor afuera del edificio. Entonces los aires acondicionados trabajan de más. Y estos son datos de la Agencia Internacional de Energía en la que explica que desde el 1990 en México el consumo de energía se incrementó un 3% cada año, y sobre todo en los sectores de la iluminación y el enfriamiento de espacios, ¿no? Que creció un 5.7% desde el 90 hasta el 2018, pero hasta el 2015. Y las proyecciones es que siga creciendo, ¿no? Tiene que ver con varios temas. Son varios factores, quiero decir. Uno es que la gente, pues, al venirse a la ciudad, tiene acceso a aires acondicionados, y también al mejorar su nivel de vida, ¿no? Al mejorar su percepción salarial, digamos, pueden también empezar a comprar aires acondicionados que antes no se permitían comprar. Pero bueno, son más factores los que están involucrados, pero lo que quería mencionar es que este consumo de energía eléctrica que mostré está relacionado con las épocas en que hace más calor, por lo tanto es fácil asumir que tiene que ver con el aire acondicionado, y que entonces el aire acondicionado está creciendo, y entonces tenemos que empezar a diseñar edificios, o tuvimos que haber diseñado edificios que mantuvieran el calor fuera de ellos, ¿no? Y para esto hay varios intentos eh, para lograrlo. Hay normas oficiales mexicanas que son obligatorias, pero que aún no han tenido el éxito que nos hubiera gustado que tuvieran en implementación. Sin embargo, hemos dado grandes avances, sobre todo en el sector residencial, o en el sector vivienda, perdón, que es más controlado. Eh, Esos son los datos de la encuesta nacional del consumo de energía en la vivienda. Y ahí mostraba esto que trataba de explicar yo sobre el aislamiento térmico, que es lo que hace que el calor se mantenga fuera en los veranos, ¿no? Vemos que hay pocas implementaciones en porcentajes. En la zona norte, casi el 15% de la vivienda tiene aislamiento térmico, y en el resto tienen, pues, solo el 1.5%. Ahí aparece algo como región tropical, que es todo el sureste del país, y bueno, a veces muchas personas piensan que ahí no hace calor, ¿no? Entonces es interesante también la percepción de quienes desarrollan política pública y no viven estas condiciones de temperaturas extremas que puede ver. En cantidad de aires acondicionados, el 48% de las viviendas en la región norte tiene aire acondicionado, y el 12% en la región sureste. Y bueno, en el centro, pues, clima es más benévolo, entonces es menos necesario tener un aire acondicionado. Y el gráfico de barras en la derecha nada más muestra la tecnología que tienen allí. Y bueno, ¿por qué muestro todos estos datos? Porque todo esto ayuda a diseñar política pública. Uno puede con esto escoger eh, qué política favorecer, qué tecnología regular mejor, ¿no? Dónde puede tener mejor exigencia, dónde poder dar mejores apoyos, cómo canalizar esquemas de financiamiento, de fondeo, para poder mejorar estas condiciones y elevar la calidad de vida de las personas, a la vez que cuidamos el medio ambiente y hacemos un desarrollo económico interesante al crear un mercado masivo de eficiencia energética. Afortunadamente, la CONUE está trabajando con México desde hace varios años, y actualmente tienen 31 normas en vigor que son sobre eficiencia energética, tanto para sectores residencial como industria, servicios y el tema de edificaciones. Algunos son de productos, algunos son de sistemas, y créanme que esto es una bendición, pues muchos países no tienen este tipo de regulaciones, y entonces no han podido eh, empezar a implementar eficiencia energética como se ha hecho en México, donde si tú vas a un centro comercial, a un súper, por ejemplo, vas a encontrar refrigeradores y lavadoras, incluso estufas con etiquetas de eficiencia energética, ¿no? Que cumplen con normas de eficiencia energética, y esto ha sido gracias en gran parte, principalmente más bien, al trabajo que ha hecho la CONUE.
Y sin embargo, como hemos mencionado, pues no siempre se aplican todas las normas de eficiencia energética en todos los municipios o como nos hubiera gustado que sucediera, pero para esto se ha creado un Código Nacional de Energía que se puede utilizar en gobiernos locales y una hoja de ruta nacional para implementar esto. Eh, También sobre el código hicimos un webinar, entonces también les invito a buscarlo en nuestro canal de YouTube de WR México y bueno, si quieren entrar en contacto conmigo también les puedo pasar de más información al respecto. Eso está en la página de la CONUE en gov.com.mx, gov.mx/CONUE, supongo. Pero bueno, es fácil encontrarlo. El Código de Conservación de la Energía para las Edificaciones en México es un código modelo que lo que busca establecer, lo que hace es establecer una línea base con requerimientos mínimos de conservación de la energía o de ahorro de energía, ¿no? Si pones todas estas normas de eficiencia energética en el país, entonces esa es tu línea base y a partir de ahí puedes empezar a diseñar política, ¿no? Los códigos contribuyen al diseño de edificios para reducir el consumo de energía, al hacer el desarrollo sustentable y al hacer el desarrollo sustentable de las ciudades. Existen códigos de energía en distintos niveles, en distintos países. En este mapa que está allí, quiero señalarlos que es el color verde, es donde los códigos son obligatorios, pero solo en ciertos sectores, no en todos los sectores. Es el caso de México. Entonces, hay países que ya tienen exigencia de códigos de energía en todos los sectores y otros que están desarrollando sus propios códigos. El 8 de marzo del 2016, este código de conservación de la energía se dieron los derechos a la CONUE para que ya este código forme parte de la nación y esté disponible para todos. Este código se puede adaptar y adoptar. Adaptar es la parte técnica, donde yo escojo como las normas y la exigencia, y adoptar es la parte legal, donde yo hago que ya aparezca, por ejemplo, en un reglamento de construcción. Eh, entonces, hacer esto es cuando ya se vuelve obligatorio, ¿no? Esto puede servir para contribuir a establecer programas, a crear incentivos de certificaciones, o a desarrollar certificación, también para aplicar incentivos en las edificaciones nuevas y existentes. Para desarrollar este código participaron especialistas de eficiencia energética, la gran mayoría nacionales, representantes de fabricantes y distribuidores de los productos y los distribuidores y constructores, asociaciones de profesionistas y el gobierno federal. Me gusta mencionarlo porque he escuchado en algunos lugares que hay como un poco de rechazo hacia estándares o normas internacionales porque piensan que no están adaptadas a las condiciones mexicanas. Pues bueno, mencionar nada más que aquí hay normas mexicanas y que fue hecho por expertos mexicanos, ¿no? Eh, este es el contenido del código, tanto para edificaciones, bueno, allí parece residenciales, pero se refiere a edificios para uso habitacional. Lo explico porque en algunos municipios residencial se refiere a un sector de la vivienda. Y así como hay vivienda de interés social, hay vivienda residencial. Entonces, bueno, solo aclarar que cuando habla de residencial se refiere más bien a edificios para uso habitacional, ¿no? Donde la gente va a dormir, generalmente. Y bueno, eso tiene tanto para residenciales y no residenciales como nuevas y existentes. Vienen temas de cómo se hace la aplicación y cómo se administra el código. Viene el capítulo 2 con todas las definiciones que aparecen en el código. El capítulo 3 con requisitos generales. El cuarto con requerimientos de eficiencia energética, que es donde están las normas de eficiencia energética. Y el capítulo 5 con las normas que sirven de referencia, ¿no? Eh, lo padre de esto, los beneficios y oportunidades que tienen muy positivas, es que es un modelo voluntario y que una vez que lo adapta un gobierno local, entonces se vuelve obligatorio su cumplimiento. Y al tener integradas todas las normas de productos y sistemas, entonces cumplimos con todas las normas de forma expedita, ¿no? Este modelo también es la línea base, o será la línea base a nivel nacional, que ayuda a establecer programas de incentivos y estímulos a la construcción sostenible a todo lo largo y ancho del país. Y para la implementación de este código se creó esta hoja de ruta que es una consulta con expertos de más de 65 instituciones, además de que estuvo liderado por la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Agencia Internacional de Energía. Y además, bueno, hubo apoyo de asociaciones civiles, de agencias de cooperación, eh, como estaba ahí CACEDI, la Agencia Danesa de Energía, el GIZ, el INEC,
y nosotros también estuvimos apoyando en el desarrollo de esta hoja de ruta. Y lo que hace es crear confianza en el mercado de que esto va a pasar, que no es que no querramos que no suceda, pues sino decir ya está sucediendo y tiene una visión a largo plazo que puede crear esta confianza en el mercado de, ok, entonces sí se va a vender tecnología eficiente, ¿no? Sí se va a diseñar de forma eficiente. Y bueno, también ayuda a crear una coherencia en el compromiso, claridad y estabilidad a largo plazo en estas políticas que fomenten la eficiencia energética y también sirve para tener un acuerdo con la industria de la edificación y otras entidades sobre el futuro de la eficiencia energética en edificios, porque habemos muchas instituciones apoyando a muchos gobiernos de distintas formas para eficiencia energética en edificaciones y de pronto entre nosotros no nos comunicamos, ¿no? Y nos enteramos que estamos trabajando con el mismo gobierno y nunca nos hemos cruzado. Entonces creo que era importante también alinear a todos estos actores y dejar claro quién está haciendo qué cosa, ¿no? La hoja de ruta tiene la parte más importante y es bueno, todas son importantes, pero quiero resaltar más bien la tercera parte, que es donde vienen los códigos y las normas, porque además de que se habla de la planeación y el desarrollo de estos códigos y las normas, cómo es el proceso de adaptación y adopción, cuál es la implementación, la supervisión, la revisión y la actualización, tiene identificadas barreras, tiene identificados actores y los roles que tienen cada uno de estos actores, tiene las acciones que se van a tomar y los recursos que ya están disponibles. Entonces es un documento muy robusto para llevar a cabo esto y eso también es público, también está en la página de la CNR y de la CONUE. Y bueno, tiene metas aspiracionales, ¿no? Si uno no aspira a grande, pues es difícil empezar a avanzar y ponerse pilas, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué son metas aspiracionales? Que para el 2020 tengamos un código avanzado. El que tenemos ahora es, digamos, es básico en sentido de que pide las normas de eficiencia energética tal cual como están hoy. Y un código avanzado exigiría más de esto, de estas exigencias mínimas, ¿no? Y bueno, la otra es que para el 2030 tengamos todos los estados y todas las ciudades capital eh, adoptan y aplican efectivamente un código de energía y para el 2050 que todos los edificios sean de cero emisiones, ¿no? Más bien que sea común la construcción de edificios de cero emisiones, ¿no? Parece un poco grande, pero pues si uno no sueña grande no llega lejos, ¿no? Y hay muchos aliados ya para la implementación, desde el gobierno federal a los gobiernos locales, desde el sector de la industria de la construcción y otros, ¿no? Entonces ahí, entre otros, ahí van a encontrar al final, casi al final de la lista el WRI México, porque parte de lo que hacemos es apoyar a gobiernos locales a que hagan esta adaptación y adopción del código de energía o parte de él, como lo hicimos en la ciudad de Mérida. Y bueno, ahora voy a pasar a la parte local y poner un poco el ejemplo sobre el caso de Campeche. Y van a explicar que Campeche se unió al acelerador de eficiencia energética en edificaciones en diciembre del 2018. El contacto lo hizo a través de Sustentabilidad para México, que es una asociación civil que representa al Green Building Council en México y actualmente están apoyando al acelerador también, al igual que nosotros como WR México, para, para llevar programas y políticas en ciudades mexicanas o gobiernos locales, ¿no? Después tuvimos un evento de lanzamiento el 7 de marzo, allá en la ciudad de Campeche, fue organizado por SUME y hubo participación eh, tanto de la Agencia Internacional de Energía como de Alianza, se me olvidó que es Alener, la AEAEE, Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, y bueno, de la CONUE también y de varios actores locales, ¿no? Nuestro asociado allí lo hacemos, o sea, el trabajo que hacemos con el gobierno de Campeche lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, que esta secretaría es encargada de promover el aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos del Estado, así como el uso eficiente de la energía o la eficiencia energética, y también están trabajando muchísimo para migrar hacia energías alternativas y mitigar con ello el calentamiento global. Ahí está abajo su página, por si quieren consultar más. Y bueno, ¿qué es interesante? O sea, ¿qué es interesante de Campeche o qué situación se encuentran? Pues el mapa de México, porque no sea de acá y no ubiquen dónde está Campeche. Eh, bueno, el clima que está ahí predominante es el cálido subhúmedo o
o lo que también se conoce en otra nomenclatura como zona térmica número 2. Entonces puede llegar a ser calor hasta, creo que el promedio anual es de 27 grados centígrados, teniendo temperaturas máximas de 38 y mínimas de 17. Perdón si lo dije mal, lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos por ahí andaba. Y bueno, también tiene este mismo efecto que estaba mencionando hace rato, ¿no? Este incremento en la población. Si vemos en estas barras, empieza en el 1900 y llega hasta al 2015. Y lo que es un poquito alarmante allí es que la población ha crecido 3 bueno, casi 4 veces en los últimos 50 años y el territorio ha crecido 26 veces. Entonces, el número de personas que hay por hectárea pasó de 270 personas por hectárea a 40 personas por hectárea. Entonces, esto habla de este crecimiento que tenemos en muchas ciudades del mundo, ¿no? Donde se empieza a crecer hacia la periferia y es natural, eso así sucede. Y entonces los traslados y la iluminación y todos los servicios tienen que extenderse hasta la periferia y eso es la forma más ineficiente de hacerlo. Y bueno, la población en Campeche por municipio está concentrada en la ciudad de Campeche, en Carmen y en Champotón, ¿no? Que son las tres como más ciudades más grandes que hay en términos de población y de extensión. Y por ello lo estoy mostrando porque digo, estas son las cosas que ayudan a empezar a tomar las primeras decisiones en materia política, ¿no? Utilicé los datos que les mencionaba hace rato de consumo de energía eléctrica eh, en el país. Y aquí lo que quiero señalar, estas son las ventas de energía eléctrica por cada uno de los países. Y la línea que está en gris es los kilowatts por usuarios, ¿no? Hay una relación allí entre, eh, bueno, voy a tratar de explicarlo de esta forma. Por ejemplo, si vemos la tercera barra de la izquierda a la derecha, que es el estado de Sonora, tiene un consumo de energía alto y son pocos usuarios. Eso es lo que representa ese puntito ahí que está tan abajo, ¿no? Si voy, por ejemplo, al Estado de México, tienen muchos usuarios y un consumo de energía también alto, pero como son muchos usuarios, al hacer el cociente uno entre otro o el índice, nos da valores más interesantes, ¿no? Aquí Campeche me parece que tiene la posición número 27 y cuando hacemos la división entre la cantidad de energía que gasta cada uno de los usuarios, entonces pasa a la posición número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 más o menos. Entonces el consumo de energía por usuario en Campeche es también interesante, ¿no? Y es algo que podemos empezar a revisar, ¿no? Y bueno, en el consumo de energía eléctrica por municipio, pues como es de esperarse, los municipios más grandes tienen el mayor consumo de energía. Entre Carmen y Campeche suman casi el 75% del consumo de energía eléctrica y esto también ayuda a empezar a- para poder pensar en qué política tomar, ¿no? En qué decisiones empezar a trabajar. Eh, También en términos de las tarifas domésticas que hay en Campeche, encontré que el 98% de las viviendas se encuentran en la tarifa 1C, esto es para el Estado, ¿eh? Y el 2% se encuentra en tarifa DAC, bueno, casi el 2%, ¿no? Porque pues, me quedarían fuera algunas tarifas, pero es muy notable pues el sector de vivienda que podríamos empezar a trabajar si es que es por ahí por donde nos decidimos o se decide el gobierno trabajar. Eh, y sin embargo, existen ya varias fortalezas. Ellos tienen ya algún tiempo trabajando una iniciativa que se llama doble E, que significa eficiencia energética. Entonces, es una iniciativa que es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría pues, la CDSU, de Desarrollo Energético Sustentable. Y lo que hace es ayudar a empresas a reducir sus costos, a ser más competitivas a través de una gestión eficiente de la energía. Cuenta con el soporte técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, quienes ayudan a las empresas a identificar a través de un diagnóstico cuáles son sus mejores oportunidades para tener a estos ahorros y ayudarlos a ser más competitivos, ¿no? Pero además tienen programas para financiar esas tecnologías. Entonces creo que son condiciones muy favorables que podemos empezar a aprovechar. Tienen un programa que se llama Crece, que está dirigido a micros y pequeñas empresas, y ahí viene la lista de tecnologías que pueden apoyar, y muchas de ellas son de eficiencia energética, donde está el aire acondicionado, la iluminación, los motores eléctricos, paneles solares, calentadores solares de agua. Entonces están como muy buenas condiciones
para empezar a desarrollar allí, ¿no? Y además Bancampeche tiene aliados tiene productos financieros con algunos aliados, tiene programas con el FIDE para reconversión de la vivienda y también para negocios, tienen este de B por Más eh, también para financiar eficiencia energética, tienen esta alianza con CI Banco para paneles solares, tienen este de Banbajío para tecnología también en empresas. Entonces creo que de este lado hay, digamos, cómo financiar, ¿no? Que siempre es una de las barreras que hemos encontrado en distintos municipios, pero, o sea, sí está muy padre, pero ¿quién me lo va a pagar, no? Entonces creo que ellos en Campeche está como en varios mecanismos que pueden trabajarse, o sea, que se pueden usar más los que se puedan desarrollar, ¿no? Eh, Derivados de ese taller que tuvimos en ese evento de lanzamiento, hicimos un taller con distintos actores, identificamos algunas fortalezas. Una es que la Administración Pública Estatal tiene un esquema institucional competente, pues tiene una Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, ¿no? Que eso es algo muy grande. Entonces, esto ayuda a establecer y coordinar estas políticas energéticas en nivel estatal y también tiene una agencia de energía que es un vehículo operador de estas estrategias, ¿no? Entonces, esas condiciones son muy, muy favorables. Por algo ellos se acercaron al acelerador de eficiencias energéticas porque tienen toda la voluntad política para hacerlo y están convencidos de la importancia que tiene esto y por eso tienen esas condiciones ya dadas, ¿no? El entorno energético en la entidad también son propicios para el desarrollo de la eficiencia energética. Hemos visto que son muy proactivos, que difícilmente están encontrando los nos y trabajan mucho sobre los sí, ¿no? Sobre cómo sí hacerlo. Y bueno, creo que también pues como pasa en todas las ciudades del mundo y en todos los países y sobre todo en México, eh, hay cosas por fortalecer, ¿no? Una es este desconocimiento generalizado sobre la eficiencia energética en el sector de la edificación, en términos de los beneficios, de qué significa eficiencia energética, cómo se logra y esas cosas. Y bueno, también hay esto que hemos encontrado siempre, que hay una percepción por parte de los desarrolladores en que la eficiencia energética eleva los costos de los proyectos, lo cual afecta la viabilidad económica de los mismos. Entonces, esta barrera está en todo el país también y bueno, también estamos trabajando para atacarla, ¿no? Junto con otras instituciones como la Agencia Danesa de Energía, por ejemplo, que se ha empeñado en demostrar que los costos incrementales no son tan altos como pudiera parecer, ¿no? Y también, pues, lo mismo, ¿no? Que hay una oportunidad para mejorar el reglamento de construcción de las distintas ciudades. Lo importante de trabajar con las capitales es que muchas veces en los estados no existen códigos o reglamentos de construcción para cada uno de los municipios, sino que toman de ejemplo el de la capital, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba afectar a las capitales, ¿no? Y bueno, actualmente estamos dando asistencia técnica, tanto SUME como nosotros al Estado, para involucrando a todos los sectores, poder hacer un plan de trabajo que contemple esta adopción de una política y un programa demostrativo, como es un requisito para el acelerador de eficiencia energética. Entonces, creo que pronto escucharemos muy buenas noticias desde Campeche, que ya está empezando a trabajar muy fuerte con estos temas de eficiencia energética en la edificación. Muchísimas gracias, Marco. El tema es súper interesante y tenemos en este momento asistentes que además de que están aprendiendo, también están aportando muchísimo a la discusión. Entonces, nos comenta Erika Maciel Salinas, quiere hacer una aportación y es que además de regular a las edificaciones desde los reglamentos de construcción, se requiere que los gobiernos locales establezcan la línea base de energía de sus operaciones, no como una obligación, sino como una ventaja para sus finanzas. En este sentido, la pregunta es, ¿cuál sería un plan de acción para que el sector gobierno a nivel subnacional pueda recabar este tipo de datos? Existen varias estrategias. En el sector público es común que haya una entidad que se encargue de hacer el pago de los consumos de energía eléctrica de todos los edificios públicos y esta entidad suele tener esta información, al menos de los edificios públicos. Y nosotros estamos proponiendo una iniciativa en la Ciudad de México y próximamente en Hermosillo que se llama Iniciativa de Edificios Eficientes, que lo que busca es comprometer a los dueños y administradores de edificios privados a tener ahorros de energía. Entonces, para hacerlo, eh, van a proporcionar sus datos de consumo de energía eléctrica y bueno, sería una forma de empezar a tener los datos de los edificios privados, pero totalmente de acuerdo, Maciel, es un tema
muy retador ahora empezar a conseguir todos estos datos para poder tomar las decisiones adecuadas. Mario Castellanos, te agradezco porque ha hecho bastantes aportaciones y bueno, ha hecho varios comentarios. Uno de sus comentarios es que el reto no es solamente que los gobiernos locales pongan en su reglamento la obligatoriedad de la eficiencia energética. El problema es cómo lograr que sea económicamente viable para la vivienda de interés social. Hay que analizar que los insumos de la construcción se han elevado más del 20% y si a este aumento le sumamos el aislamiento térmico, dejaríamos sin acceso a la vivienda a un gran sector de la población. Este es como uno de sus comentarios, importante me parece. Otro comentario que abona el tema y tenía que ver con lo que estabas comentando es que si el fin es reducir las emisiones de CO2, habría que trabajar con los municipios en sus programas de desarrollo urbano y en la planificación del territorio, ya que sus densidades bajas en algunos casos, de nada sirve tener casas eficientes energéticamente y seguir deforestando el territorio, que es justo el ejemplo que mostraste de Campeche, del crecimiento poblacional versus el crecimiento sobre el territorio. Y por último, hace una crítica y es que hacemos las viviendas energéticamente eficientes y mientras tanto la CFE compra carbón para generar energía. Entonces, no sé qué comentarios tienes al respecto. Muchas gracias, Mario, por tus aportaciones. Creo que el tema de la vivienda se debe trabajar a través de los incentivos. Actualmente existen muchos programas que otorgan financiamiento adicional. Está, por ejemplo, lo que hace Sociedad Hipotecaria Federal a través de Cocasa. Está el programa de hipoteca verde, que es el Infonavit, y ellos dan financiamiento extra para que tú cumplas con estas medidas de eficiencia energética. Entonces, existen los mecanismos que creo que hay que acercarse a estas autoridades para hacerlo, y también existen para vivienda existente. Entonces, creo que están allí las oportunidades y hay que saberlas aprovechar. Algo que va a pasar o que nos gustaría que pasara es que empieza a crearse un mercado que exige eficiencia energética en la edificación. Y entonces yo entiendo que muchas personas compran la casa que les alcanza, ni siquiera es que escogen la que tenga medidas de eficiencia energética, pero también habrá personas que puedan elegir, ¿no? Y entonces que digan, ya entendí que me conviene vivienda que tenga una calificación alta en el CICEVIVE, que es la forma que se evalúa ahora el desempeño energético de la vivienda y de consumo del agua. Me conviene tener una vivienda con mejor calificación, aunque sea un poco más costosa, pero eso implica que todos los años que yo la habite voy a pagar menos de luz y de agua, por ejemplo. Entonces creo que empezar a crear esa conciencia también es importante, ¿no? Desde el lado de la demanda. Y entonces los desarrolladores van a empezar a proveer esa demanda, ¿no? Va a empezar a satisfacer esa demanda. Eh, hay muchas formas de hacerlo, definitivamente no hay una solución. El BEA no es la solución, no hay, no, o sea, no es, el acelerador no es la solución. Son muchas cuestiones que se tienen que atacar, pero pues por eso estamos todos trabajando esto, ¿no? Yo creo que hace 10 años nadie hablaba de la envolvente térmica, ¿no? Y ahora creo que es un tema ahí que ya se toca en muchas mesas, en muchos debates, en estos webinars, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que estamos avanzando, tal vez no como tan rápido como quisiéramos, pero creo que ahí vamos. Y bueno, sí, sobre la planeación urbana y la forma en la que se diseñan las ciudades, definitivamente es algo que tendríamos que estar trabajando también y por supuesto que se hace. Incluso aquí mismo en WR México existe una dirección de desarrollo urbano y ellos están especializados en estos temas y bueno, la reedificación de las ciudades también es un tema que urge empezar a trabajar, y los temas de movilidad y transportes, hay muchísimas cosas que arreglar en las ciudades y esto es algo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Trabajar con edificios. Y el tema de la CFE, pues es un tema ya muy platicado en muchos foros, ¿no? Siempre. La idea sería ir descarbonizando la economía porque es lo más sustentable y sostenible en el tiempo, desde el punto de vista económico nada más. Entonces creo que eso va a ir cediendo por cuenta propia, ¿no? Bueno, están bastante activos en el chat. Nos pregunta Ramón Delgado, hablando del municipio del centro Tabasco, dice que se avanzó en la incorporación de estos códigos, sin embargo no se concluyó la publicación del nuevo reglamento de construcciones por el posible costo que implicaría de las unidades de verificación. Pregunta qué podría hacerse al respecto. Bueno, ahí es algo interesante cómo crear esto porque
pareciera como un círculo vicioso, ¿no? Donde como nadie me pide que cumpla con una norma, pues no la cumplo y entonces si la cumplo no tengo quien me la revise y las personas que la revisan pues no están certificadas porque nadie la está cumpliendo. Entonces es un tema ahí que hay que resolver. Sin embargo, hay una experiencia en una norma de instalaciones eléctricas, que es la 001, cuando esta norma se exigió en los reglamentos de construcción. Esta es una norma de seguridad de instalaciones eléctricas y cuando se exigió en el reglamento de construcción, la CFE para poderte dar el contrato te exigía el dictamen emitido por una unidad de verificación. Y entonces se empezó a crear el mercado, pues porque ya había gente que instalaba y entonces dijo, a ver, pues veo que muchos que están construyendo me están pidiendo un dictamen de que cumple con la 001 y entonces yo no sé cómo hacerlo, pues me conviene emprender a hacerlo, me conviene convertirme en unidad de verificación porque hay un mercado allí que está exigiendo unidades de verificación. Entonces, mientras no se cree eso, pues difícilmente las unidades de verificación van a empezar a arrancar. O sea, a nivel nacional creo que hay 12 nada más que aprueban, por ejemplo, las de envolvente térmica. Entonces, definitivamente hay que empezar a crear ese mercado de alguno de los dos lados, ¿no? Nos pregunta Christopher Herr, ¿qué se pretende hacer respecto al conflicto entre el subsidio al consumo eléctrico doméstico y la inversión en construcción térmicamente eficiente? Nosotros estamos desarrollando una propuesta. Creo que el tema del subsidio eléctrico también es un tema muy complejo porque tiene un componente social que difícilmente alguien va a querer tumbar, ¿no? Pero hay muchas formas de hacerlo también. Y creo que la idea aquí ha sido siempre buscar cómo transitar de usar este dinero para subsidiar el desperdicio y empezar a usarlo en eficiencia energética. Eh, Hay dos iniciativas que están tratando de hacer este cambio y creo que no nos va a dar tiempo para explicar las dos, pero quiero mencionarte que sí se está evaluando la posibilidad esta de hacerlo y creo que la forma es paulatina, es empezar a mostrar los beneficios que tiene la envolvente térmica sobre la vivienda, cómo esto reduce el consumo de energía eléctrica y entonces se reduce el subsidio y entonces se puede empezar a pensar qué hacer con ese ahorro, ¿no? Y aquí el problema es convencer a la Secretaría de Hacienda de que opere este programa. Bueno, hay algunas preguntas que entran un poco en controversia con el gobierno federal y es precisamente porque le están apostando a la construcción de una nueva refinería y a una termoeléctrica en Morelos. Entonces, al respecto, Gustavo Rodríguez nos pregunta qué posibilidades hay de que se promueva en otros estados la eficiencia energética. Tal vez cómo fortalecer programas o políticas en otros estados que incluso le puedan demostrar al gobierno federal que ese camino es posible y es mucho más eficiente tanto financieramente como para el medio ambiente. Así como mencionaste, Valeria, creo que no es tema de este webinar, pero claro que aún hay condiciones como la generación distribuida sigue estando permitida y ahí puedes empezar a demostrar estos beneficios de los que hablas, ¿no? Bueno, Gustavo, como pues ves, es un tema que ahorita políticamente es difícil. Nosotros hasta el momento no hemos tenido una posición totalmente certera, entonces no podemos hacer como muchos comentarios al respecto. Rafael 6 nos pregunta que ya, bueno, nos hace un comentario primero, ya existe en nuestro país una ley que obliga a los edificios públicos propios o que se rentan que deben cumplir con las normas de eficiencia energética en envolventes, aire acondicionado y alumbrado. Solamente que nuestras autoridades municipales y gobiernos son políticos y no les interesa cómo viven los ciudadanos. Aplaudo a los municipios donde las normas de eficiencia son obligatorias. Bueno, Rafael, gracias por tu comentario. Y voy a dar paso a la última pregunta, que es de Lucero Márquez, y es que dice, en el municipio de Mérida impulsamos el uso de energías alternas con paneles solares para uso habitacional con un incentivo en el pago del impuesto predial. Sobre el caso de Mérida, como les comentó Marco,
tenemos un webinar en nuestro canal de YouTube, pero me gustaría tal vez, Marcos, si puedes cerrar comentando justo cuáles son algunos de estos incentivos que están haciendo posible la consolidación de los códigos de eficiencia energética en Mérida. Bueno, gracias, Lucero. Sí, el incentivo que hace sobre paneles solares para viviendas, un descuento del predial adicional a los que ya entregan. Como yo lo conocí hasta donde me quedé, esto es en la administración anterior, es que solo tú como dueño de vivienda, tú lo tenías que demostrar que tienes un sistema instalado, y esto lo hacías a través de un recibo de la CFE, donde veían los consumos de energía eléctrica y viene la aportación que hace la vivienda a la red. Entonces tenías que tener un medidor bidireccional. Pero creo que se podía robustecer mucho ese programa. Incluso nosotros hicimos una propuesta para recibir un fondeo y desarrollar este programa más aún, por ejemplo, poniendo un incentivo acorde al nivel de la generación que tuviera la vivienda, ¿no? No solo es tenerlo instalado y ya, sino además cuánto de esa energía se está yendo hacia la vivienda para reducir el consumo, y entonces tener más incentivo por eso, ¿no? Y no solo hacerlo a través del descuento al predial, que es como una forma sencilla, pero que también es insostenible en el tiempo, sino empezar a buscar otro tipos de incentivos. Y bueno, armamos algunas ideas, pero al final no conseguimos el fondeo, por eso no pudimos desarrollar el programa ya. Creo que había una parte interesante ahí de capacitación, etcétera, a instaladores. Eh, y bueno, y mover un mercado ahí latente. En una forma más técnica, no consideramos los paneles solares como parte de la eficiencia energética del edificio, porque de alguna forma tú podrías tener un edificio muy ineficiente que toda su energía la provea el panel solar. Entonces, no es que tu edificio sea eficiente, sino que estás alimentando el desperdicio, ¿no? Entonces, creemos que el orden debe ser primero eficiencia energética y después buscar cómo proveer esa energía que sigues necesitando, por ejemplo, a través de paneles solares. Y bueno, creo que la forma de empezar a vencer la resistencia que hay o que parece que hay en algunos sectores, por parte de algunos miembros de algunos sectores, es empezar a hacerlo a través del incentivo. Me gustaría mencionar un caso como pasa en Veracruz, donde si tu diseño de vivienda cumple con un prototipo de NAMA, entonces ellos te dan una licencia de construcción de forma anticipada, y eso pues vuelve locos a los desarrolladores de vivienda, porque dicen, oye, ¿por qué él ya está construyendo y yo todavía no? Entonces, y es porque se están apegados a un esquema de eficiencia energética desde el diseño de la vivienda. Y creo que cosas así pueden funcionar muy bien, ¿no? Yo, pero sí soy muy optimista o muy naif, pero yo creo que estamos avanzando en la dirección correcta y con el empuje adecuado. Pues muchísimas gracias, Marco. Tenemos un minuto, entonces les agradezco su participación en este webinar y les invito a nuestra próxima sesión el 9 de mayo, en la que nos acompañará Natalia García, que es actualmente gerente de regulación y normatividad urbana en WRI México, para hablarnos de mejores prácticas en sistemas de planeación urbana. Yo creo que a Mario, que hizo referencia al tema, podría interesarle muchísimo, porque justamente vamos a hablar de no solamente hay que mejorar en movilidad, en eficiencia energética y en temas específicos, sino que tenemos que mejorar desde la planeación urbana. Para todas las personas que han preguntado sobre la presentación y el video de este webinar van a estar disponibles en nuestro canal, en nuestra página de conocimiento global, que es thecityfixlearn.org. Entonces, ahí pueden encontrar absolutamente toda la información. Voy a procurar que Marco, todos los documentos que mencionó de la CONUE y documentos que son públicos, voy a procurar que estén también cargados en la página para que ustedes puedan acceder a ellos. Y finalmente, con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y si quieren mantenerse informados de nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en la plataforma de conocimiento que ya les comenté, seguirnos en nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI-Ciudades. También en la página de WRI México está puesta nuestra programación del resto del año. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar.
Las preguntas y comentarios que fueron realmente pocos que se quedaron sin contestar, procuraré hacérselos llegar a Marco para que en el momento en el que tenga alguna oportunidad, de pronto les conteste directamente. Muchísimas gracias a todos.